El sonido la rodeaba, una orquesta tocada por lo que solo podía ser su vecina de arriba, aparentemente muy nocturna. Llevaba rato clavada mirando el techo desde que todo empezó. Su cuarto estaba oscuro, la luna, escondida detrás de gruesas nubes de tormenta. Sus ojos ya se habían acostumbrado a la oscuridad hacía tiempo. Intentó acordarse de si su vecina siempre había estado así de emocionada por la noche, o si solo ahora le estaba cayendo la ficha por el sonido. Oyó ruidos de arrastre, golpes, pasos, pero no voces. Con un suspiro, se levantó. Avergonzada, Amelia se acurrucó en la escalera de incendios, frente a la ventana de su dormitorio, y sacó su paquete de cigarros. Se estremeció mientras ahí sentada miraba cómo el humo se perdía en la noche. Pero su reclusión no la protegía del sonido, la vecina de arriba, Emma, tenía la ventana abierta. Se puso más fuerte, más desordenado. Curiosa, estiró la oreja para tratar de escuchar voces, peleándose o, quién sabe, ligando. No había nada, solo el retumbar de algo y el rascar de otra cosa. De repente, se detuvo. Su mirada siguió el humo, medio en piloto automático, hacia arriba, hasta el siguiente nivel de la escalera de incendios. Unos ojos bien abiertos la miraban desde el otro lado, a través del metal chamuscado. Se encogió y soltó un mierda casi sin querer. Con solo un pijama delgado puesto, su vecina de arriba asomó la parte superior del cuerpo por la ventana. Ella la quedó mirando un segundo. ¿Estás bien? Amelia preguntó, después de un momento eterno. Pasa. La vecina respondió. No, Amelia soltó que no, sin pensar. La otra siguió mirándola. La luz del apartamento de arriba le dibujaba un halo a los rizos amarillentos y despeinados de Emma. Su cigarro se quemaba lento. ¿Estás bien? Amor, no te ves muy bien, Amelia repitió, preocupada. Emma no se veía bien de verdad, tenía la cara roja y los ojos brillosos, con pinta de fiebre. La piel se le veía irregular, con manchitas claras por las mejillas y el cuello. La chica se rió bajito, sin mover los ojos. Pasa, Ann. Esta vez el tono no era tan plano como antes, era más chillón, como el que esperarías de una chica borracha en un cubículo de baño. Emma soltó otra carcajada chillona. Amelia dejó caer el cigarro y casi brincó por la ventana, cerrándola desde adentro. Se quedó ahí, en muerto silencio, mirando la ventana, y los últimos segundos le daban vueltas en la cabeza como disco rayado. Luego se dio cuenta de que volvió a escuchar algo desde arriba, ya no sonaba tan insoportable como antes. Un ligero golpeteo de pies. Desde la ventana, o sea, desde donde ella sabía que estaba, hasta la puerta del dormitorio. Los pensamientos anteriores se le fueron, mientras seguía mirando al techo y una idea le iba entrando. Corrió a la puerta principal. Volvió a cerrarla. Y otra vez. Los pasos arriba la siguieron, pero medio a la loquera. Escuchó con atención en la oscuridad. Se detuvieron justo arriba de su cabeza. En la entrada, enfrente de su puerta. Un traqueteo, como si alguien estuviera intentando abrir la puerta sin desbloquearla primero. Otra vez, más pesado esta vez. Otra vez. Luego, un golpe. Puño contra la madera. Traqueteó otra vez. Los sonidos siguieron sin parar hasta que oyó el inconfundible crujido de la puerta vieja abriéndose. Silencio. Solo interrumpido por los latidos de su propio corazón. Que la susurró para sí cuando pasó un momento. Se apartó de la puerta, lista para ver todo eso como algo raro y ya olvidarse. Hasta que oyó un pasa bajito desde el otro lado. Conmigo, pasa, ¿vienes? El tono de la voz cambiaba todo el tiempo, de chillona y divertida, a plana. No puedes pasar, ¿qué carajos?, a la cama. Amelia miró la puerta desde lo extraño, de pronto se veía como más delgada. El hablar sin sentido se detuvo un segundo. Luego volvió, no, a la cama, en un tono serio y con miedo, como de ella. Puedo, no. No se puede, a la cama. La voz se paró y desapareció. Se quedó ahí, junto a la puerta, por un buen rato, respirando rápido y apenas. Sentía que no podía moverse, que no podía apartar la mirada de la puerta. Se quedó ahí, respirando y escuchando bien atento en la noche oscura. Todo siguió en silencio. Se dio cuenta de que tenía las manos con cosquilleo por la ansiedad.
Cuando la llevó a la cara, temblaban. Eso la sacó de su trance. Con pasos rápidos, fue a su buró, agarró el teléfono y llamó a su amiga para que fuera por ella. Se quedó 2 días en el sofá de él antes de volver. Se convenció a sí misma de que había sido una interacción rara y que probablemente se había equivocado, y de que su vecina ya había tenido tiempo de salir de ese estado en el que actuaba así. Ese mantra, que se repetía para sí, no evitó que siguiera mirando todo con cuidado y sintiera desconfianza mientras subía por la escalera compartida. Vivía arriba, y el camino le pareció todavía más largo de lo normal. No vio vecinos maniáticos, pero sí notó otros cambios. En algunos lugares, más arriba en la pared e incluso en el techo, aparecieron grupos de puntitos blancos. Esa habría sido la conclusión obvia, si no fuera porque había otros grupos, con los mismos puntitos blancos, pero en esos, los puntitos ya no eran puntitos, se salían de la pared y el papel tapiz estaba estirado de forma delgada sobre esas costras blancas. Se quedó parada justo cuando los vio por primera vez. Amelia se agachó más y extendió la mano para tocar con cuidado esa pared abombada. La esfera parecía estirarse para alcanzar su dedo. Soltó un sonido de asco y retiró la mano, subiendo rápido. En otros lugares, con un tamaño y forma parecidos a esos grupos, había hundimientos en la pared. Pequeñas formas redondas, muchas de distintos tamaños, aplastadas unas con otras. La pared estaba húmeda en esos puntos. Dio los últimos pasos corriendo, porque oyó que se acercaban pasos desde arriba. Miró hacia arriba con miedo, el corazón queriéndose salir del pecho, pero no era Emma. Nunca se había alegrado tanto de ver canas y una cara seria. Buenos días, señorita Taylor. Su voz sonó como estirada, finita. Buenos días, ¿estás bien, cariño? Te ves como si hubieras visto un fantasma. La voz de su vecina sonaba tan armada como siempre. Sí, estoy bien, solo esperaba a otra persona. Dijo rápido, tratando de acomodar su expresión y calmar su respiración. ¿Tú, has visto a Emma últimamente? Tartamudeó, necesitaba saber si sus vecinas también habían tenido un encontronazo raro con la chica. No, no creo. Hizo una mueca cuando siguió, pero la he escuchado, dando vueltas por la casa más de lo usual, y a los visitantes hombres, le lanzó una mirada con cara de que ya entendía. No juzgo, pero alguien va a hacerlo. Miró al techo y al cielo de arriba. Ella tocó mi puerta hace un par de días, no se veía bien. Me pidió que fuera con ella, y yo siento que tal vez, peleó con alguien. ¿Y tú qué? La señora mayor exigió, y ahora sí le clavó su mirada de juez. O sea, no, ella se veía. Se detuvo buscando una palabra que le cuadrara. Loca. Se dio cuenta de que era la palabra equivocada apenas la dijo. La cara de la señorita Taylor se retorció de furia. Entonces si alguien se te acerca necesitado, le das vuelta en tu propia puerta. Soltó un resoplido. Bueno, supongo que eso está bien saberlo. Con la nariz arriba, siguió bajando las escaleras sin dejarla responder. Sus pasos eran pesados y resonaban por el edificio. La vergüenza le apretó el pecho, la duda le nubló la mente. Cuando entró a su departamento, no pudo evitar escuchar hasta el silencio. Amelia se dio cuenta de que necesitaba comida, y para eso tenía que salir de casa. Como no pasaba nada en todo el día, y con el recuerdo de su vecina pintándola como el monstruo, ya no se sentía tan asustada. En general, todo era horrible, sí, pero por lo menos eso no le impidió ir al súper. El último pedazo de luz del día se colaba por el vidrio lechoso del pasillo y pintaba la escena con una luz suave. Bajando el primer tramo de escaleras con una calma que no sentía, intentó no escuchar demasiado la falta de ruido del espacio vacío. Pero ignorarlo no sirvió, los ruidos de arrastre que venían de abajo eran innegables. Se detuvo en seco en cuanto se dio cuenta. Respire profundo, se fue acercando despacio a la pared y metió la cabeza a ver por ahí. Vio a la señorita Taylor, sentada en el piso, con las piernas dobladas en un ángulo nada sano, y arañando la pared con las uñas en un intento débil por incorporarse. Dios mío. Amelia soltó. ¿Te caíste? ¿Estás bien? El miedo se le había borrado de golpe y bajó corriendo los últimos escalones. Se agachó hasta quedar frente a frente con su vecina. Revisó a la señora mayor, buscando heridas, vio manchitas de algo, solo un poquito más claras que su piel, por toda la línea del cabello.
Los puntitos se le robaron la atención un segundo, y entonces entendió que se estaban moviendo. Se echó para atrás. La señora mayor soltó un sonido raro, un gemido de dolor. Sus manos viejas y frágiles le sostenían la cabeza. Duele, susurró, cerca de llorar. Amelia le volvió la atención y preguntó, ¿te pegaste en la cabeza? Voy a llamar una ambulancia. El terror se le metió en el cuerpo cuando alcanzó su teléfono. No se llevaba bien con su vecina, pero era lo bastante amable, bastante buena onda, incluso en sus días buenos. Ver su cara así, con un dolor así y sin saber qué tan grave estaba, la asustó muchísimo. Dominada por la ternura hacia la señora, extendió la mano para quitarle esos puntitos blancos. Ahora se veían más claros, se iban a hacer más grandes. De esos granos, blancos, como bolitas de cuero, empezaban a salir espigas largas y blancas, estirándose hasta alcanzar su mano. «¡Mierda!», exclamó sin aire y retiró la mano antes de que tocara. De pronto, los ojos de la mujer se enfocaron en ella. Había sombras moviéndose detrás de lo blanco. El dolor se le borró la cara. «Ven, conmigo». Amelia se quedó helada. Sintió la espalda congelarse, como si le echaran hielo, y esa conciencia le hormigueó por la cabeza, las manos y todo el cuerpo. Se quedó totalmente quieta, observando a la señora como si su vida dependiera de eso. Las sombras seguían moviéndose detrás de su piel ocular, los puntitos blancos en la línea del cabello ya tenían piernas claras, se escondían en su pelo y se le arrastraban por la oreja. La mano, todavía arañando la pared, encontró agarre. Su mano estaba sostenida por cientos de tendrillitos pequeños, que salían de su piel en estallidos. Pasa, adentro, su cuerpo se giró de Amelia hacia la pared. «Ven conmigo», soltó, sin aire. En cuanto la segunda mano tocó la pared, los tendrillitos se estiraron otra vez y fue lo primero que hizo contacto. Todo su cuerpo se levantó, le brotaron tendrillitos con puntas de la cara, las manos y ese pedacito de piel entre el borde de su pantalón y sus zapatos. Donde hubiera tela cubriéndole el cuerpo, la tela se estiraba y se rasgaba mientras salía más y más hacia la libertad. Amelia se quedó parada en el pasillo, sin aliento, viendo cómo su vecina se arrastraba por la pared. El chasquido de los tendrillos se mezclaba hasta volverse un sonido rítmico. El sonido no desapareció, solo se fue haciendo más bajito, subiendo más arriba. Era lo único en lo que podía pensar durante la eternidad que estuvo ahí quieta, en el mismo lugar donde se había agachado para ayudarla. Se quedó mirando el punto de la pared donde los tendrillos habían tocado, despacio, tan despacio que no estaba segura al principio, aparecieron puntitos blancos. Oyó el crujido de una puerta y junto al chasquido, ahora había un zumbido, casi como un zumbido sostenido. Se tambaleó subiendo las escaleras con pasos flojos. Sus rodillas no terminaban de entender qué tenían que hacer, pero tampoco el resto de su cuerpo. Empujada por una necesidad que no era del todo cuerda de ir hacia el sonido, fue subiendo. Pasó su propia puerta, motitas blancas decoraban la madera en una línea diagonal. Al acercarse al departamento de Emma, el zumbido se hizo más fuerte. La entrada parecía tener mordidas, lo que quedaba era blanquecino y se veía húmedo. Sintiendo que estaba hechizada, vio un bulto blanco moverse por la pared a su izquierda. Parecía cuero, grisáceo, amarillento y viejo. No era solo un puntito redondo, eran tres. Una cabeza y un cuerpo dividido en dos. Las patas no eran tan fáciles de ubicar. Pensó que se le iba a nublar la vista, hasta que entendió que no, las patas aparecían y desaparecían al azar, justo donde hacía falta. Caminó un poco más, quedándose justo frente a la entrada abierta. Ya estaban por todos lados. Asomó a la sala y las paredes parecían moverse. Zonas enteras cubiertas por una masa blanco-grisácea, avanzando de un modo desorientado. Por primera vez, sintió con claridad que quería salir corriendo. Solo se preguntó por qué no lo había hecho ni por un momento, antes de que la urgencia desapareciera otra vez, reemplazada por un deseo de seguir avanzando. El mismo deseo que había sentido antes, aunque ni se daba cuenta. En una bruma de confusión, miró hacia abajo, sus pies la empujaban hacia adelante. Ahí estaban, puntitos blancos estirándose debajo de su piel, justo encima del puente de su pie. Quería agacharse para verlos mejor. Pero no pudo. Entró al dormitorio. Las paredes se veían parecidas a las de la sala, con una diferencia, se movían con intención hacia el nido en la esquina.
El nido parecía un montón de cuero viejo y gastado, retorcido y amontonado en una esquina, colgando del techo. Todo el conjunto se sentía vivo con esas cosas arrastrándose por todos lados. Podía ver varias camas de anidación, con huevos húmedos puestos ahí adentro. Se quedó mirando uno durante mucho rato, la cama áspera amarillenta le recordó algo. Solo lo entendió del todo, en su mente apagada, cuando vio el ojo que le devolvía la mirada. Estaba al revés. Cuando se dio cuenta del ojo, empezó a entender lo demás. El bulto arriba del ojo, un poco hacia la derecha, cubierto de huevos, era la nariz. La abertura por la que se metían las criaturas era la boca. Su cuerpo entero estaba ahí, colgando. Entendió que la piel del vientre era lo que ella había creído que era un montón cualquiera de cuero. A su alrededor, las otras camas también eran pelo. Pelo que no reconocía, pero entendió que se iba a unir. Sus cuerpos eran reconocibles a grandes rasgos, pero faltaban partes grandes. Cuando miró hacia abajo al pie, reconoció el mismo patrón. Donde antes estaban las manchas blancas y amarillentas, ahora había cavernas vacías, y el último de los microcaminantes se enterraba más y más adentro. Dio otro paso y su mente fue construyendo un muro cada vez más alto entre la realidad y su cordura. Le adormecía. Hasta que estuvo lo suficientemente cerca del nido como para estirar la mano y dejar que los que se arrastraban se le subieran por toda la mano, por el brazo. Ya no podía oír, se le taparon los oídos con enjambres de esas criaturas encontrando un lugar caliente para poner sus huevos. Pero no importaba, no necesitaba oír. Podía sentir el zumbido ahora, con patitas corriendo por todo su cuerpo. Se sentía en paz.